Y está con nosotros Carlos Humberto Barrera Hartman, arquitecto y consultor de innovación, transformación digital, datos e inteligencia artificial, para presentarnos la conferencia Retos de la implementación de analítica de datos e inteligencia artificial en Colombia. Carlos es ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Javeriana, con posgrado en creación de negocios electrónicos y especialización en inteligencia artificial y aprendizaje profundo. Especialista de TI, arquitecto empresarial y consultor en tecnologías de la información, con 25 años de carrera en compañías como IBM y Oracle. Entre el 2011 y 2017 se desempeñó como arquitecto de la comunidad de salud, trabajando en iniciativas transformacionales con IPS, EPS y diferentes actores del sector salud en Colombia. Recientemente se desempeñó como arquitecto de innovación en datos e inteligencia artificial en Accede. Recordamos que al final de la conferencia tenemos un espacio de 15 minutos para resolver sus inquietudes, las cuales pueden escribir en el lado derecho de sus pantallas. Carlos, bienvenido, adelante. Sonia, muchísimas gracias a ti, a la Cámara de Comercio de Cali y a todos los organizadores de Qualim 2020. Un magnífico evento. Muchas gracias por hacer parte de este equipo interdisciplinario de panelistas. Muy honrado y esperando aportar en la transformación del sector salud en Colombia. Gracias. Entonces, para compartir en este espacio vamos a tener tres grandes secciones. Una primera, entender de qué estamos hablando cuando hablamos de analítica e inteligencia artificial rápidamente. Un segundo, acerca de los retos, es un tema que lo vamos a ver constantemente. Y un tercero, de qué cosas podemos hacer. Arranquemos. Bien, lo primero es analítica. Escuchamos analítica por toda parte, pero ¿cómo podemos definirlo rápidamente? Esto es una definición que uso constantemente: datos convertidos en información útil para soportar la toma de decisiones y las acciones estratégicas de sus negocios para mejorar su desempeño. Esta definición, si se dan cuenta, no es muy diferente de lo que hemos escuchado antes. Lo que ha cambiado ha sido las técnicas, las metodologías, los algoritmos, las plataformas con las cuales yo puedo hacer ese tipo de analítica. Y por supuesto, como decía ahorita muy bien Paul, también lo que ha evolucionado son los datos sobre los cuales estamos trabajando. Ya Paul habló de ese tema, solo quiero resaltar 3 veces. Volumen de datos. Miren, hace 10 años hablábamos de que fácilmente cada 2 años duplicábamos la cantidad de datos. Hoy estamos hablando de que cada 6 meses, entre 6 y 8 meses, estamos duplicando la información que estamos generando a nivel digital. Y con la pandemia, seguramente ese volumen se viene acelerando cada vez más. 2, la variedad. Ya lo comentó Paul, pero déjenme decirles que en salud, si bien en cualquier industria se habla de que el 80% en promedio de los datos son no estructurados, la verdad es que en salud, si incluimos imágenes diagnósticas, rayos X, tomografías, etcétera, etcétera, fácilmente el valor supera el 90%. Y cuando hablamos de velocidad, no solamente es la velocidad a la cual generamos los datos, sino también la velocidad a la cual requerimos poder acceder a esa información y tomar acción sobre ella. Usualmente uno solía escuchar casos del sector financiero, bolsas, donde la información al milisegundo era clave para tomar decisiones, pero en salud también se vuelve cada vez más importante. En infarto, cuando yo soy capaz de tomar decisiones rápidamente, cada 15 minutos que yo soy más rápido en tomar decisión, es un 1% más de sobrevida que yo le doy a mi paciente. Muy bien, inteligencia artificial, tema importante, y es un tema que lleva mucho tiempo. Como definición, más de 60, 65 años, pero rápidamente es la capacidad de una máquina, de un sistema, un software, de poder emular una capacidad cognitiva humana. Esa capacidad puede ser de percibir, puede ser de entender, de emular razonamiento, de aprender, de resolver problemas o de ejecutar tareas. Son diversas, como pueden darse cuenta. ¿Y por qué es importante esto? Porque quiero que entendamos que esto es un software, esto es un sistema, y esto es algo que ha venido trabajándose por siglos. Lo que ha pasado es que las tecnologías de la información en los últimos 65 años ha venido evolucionando a un ritmo tal que nos permite realmente hoy mirar casos de uso prácticos en diferentes industrias y, por supuesto, en salud. Antes hablábamos de reglas, sistemas expertos, y hoy, cuando hablamos de inteligencia artificial, escuchamos hablar de conceptos como machine learning. ¿Qué es machine learning? Máquinas de aprendizaje. Lo que trae hoy la tecnología, y esto viene desde la década de los 80, es que hoy por hoy los sistemas son capaces de aprender.
Antes yo tenía que programar, eran sistemas determinísticos, yo tenía que definir las reglas para poder tomar algún tipo de decisión. Hoy los sistemas son capaces de aprender y a eso se refiere cuando hablamos de machine learning, máquinas de aprendizaje. Son sistemas cuyos algoritmos permiten mejorar su desempeño en la medida que ellos aprenden y manejan más datos en el tiempo. Y otro concepto importante, que inclusive ayer lo mencionábamos, lo preguntó inclusive Susana en la reunión que tuvimos, en la conferencia que tuvimos relacionado con el uso de inteligencia artificial en salud, es aprendizaje profundo, redes convolucionales, por ejemplo, es un ejemplo de una técnica. Eso es un subconjunto de las máquinas de aprendizaje, un subconjunto de la inteligencia artificial que utiliza los modelos de redes neuronales. Lo interesante es que hoy la tecnología permite manejar múltiples capas de redes, lo cual nos permite abordar cada vez problemas más complejos que antes eran impensados. Bien, con esas aclaraciones vamos a un punto importante. Cuando hablamos de analítica, analítica es un término muy amplio, es una sombrilla muy grande y lo importante es empezar a entender qué tipos de analítica podemos manejar hoy en las organizaciones y también empecemos a pensar dónde creemos que podemos estar ubicados hoy en nuestras compañías. El primer punto, lo vemos acá, se llama analítica descriptiva. Y analítica descriptiva, si me permiten, voy a ampliar un poco para aquellos que de pronto están en un teléfono móvil. Analítica descriptiva se refiere a cómo uso los datos para hacer inteligencia de negocios. Esto es un concepto que hemos venido trabajando por décadas y es cómo utilizo la información, sobre todo datos estructurados, para tomar mejores decisiones, pero el ámbito en el cual nos hemos movido ha sido más que todo procesos batch, es decir, procesos que se ejecutan periódicamente, típicamente al final de cada día, para tener al siguiente día unos tableros de mando, unos reportes, unos cuadros de gestión con los indicadores principales, que en salud podrían ser relacionados con seguridad de paciente, con calidad en la atención, con eficiencia, satisfacción, indicadores financieros administrativos. Sin embargo, esto sigue siendo el mundo que hemos tenido en las últimas décadas. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso le llamamos la analítica diagnóstica y fundamental. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el siguiente paso que podemos dar ahí? En el primer punto, si ustedes recuerdan, veíamos procesos batch, traíamos información, pero básicamente estábamos respondiendo a la pregunta de qué pasó. ¿Cuál fue la ocupación de camas de la última semana, del último mes? ¿Cuáles fueron los ingresos de la última semana, del último mes, del día anterior? Miramos el qué pasó. Ahora con la analítica fundamental y diagnóstica yo puedo empezar a entender con base en esa información por qué pasó. Y más importante, ¿qué puede estar pasando ahora, en este momento, en tiempo cercano a real? Y por supuesto, cuando uno mira salud, se tiene multitud de oportunidades. Por un lado, la oportunidad de poder integrar esa información para temas como tener una vista completa de quién es mi paciente, una vista 360, o para temas de cómo yo puedo identificar grupos de riesgo. Por ejemplo, cuando el doctor Pablo Otero de EPS Sura nos hablaba de su experiencia, para ellos es crítico todo el tema de cómo gestiono el riesgo de mi población. Los datos se vuelven ahí críticos, poder identificar, poder segmentar, poder categorizar mi población. ¿Con el objetivo de qué? Poder identificar la población que tiene mayor riesgo para poder hacer actividades de promoción y prevención. Creo que todos sabemos que aquí se cumple el Pareto. 20% de la población consume el 80% de los recursos. E inclusive nos hemos encontrado en experiencias, en una caso tuvimos la experiencia, donde el 0.1% de la población fácilmente se llevaba el 8% del gasto en salud. Entonces el punto es promoción, prevención, que tiene una reducción y que tiene una consecuencia importante en reducción de costo, pero muy importante en calidad en la atención, en mejora en calidad de vida de las personas. Muy bien, detección de fraude, lo mencionó también Paul esta mañana, importante, y algo importante para mencionar acá. Hay un paso importante que tenemos que dar en salud y es empezar a incorporar dentro de nuestro análisis, dentro de nuestra analítica, la parte no estructurada de la información. ¿Qué quiere eso decir? Hoy para nosotros es relativamente cómodo trabajar con datos que residen en bases de datos, en columnas, en registros. Sin embargo, y les comentaba, en salud fácilmente más del 90% de la información es no estructurada. ¿Qué quiere eso decir? Pues que un sistema de información no lo entiende. Cuando en una historia clínica un médico coloca antecedentes y síntomas en un campo abierto de la historia clínica, un sistema de información no sabe qué hay ahí.
a menos que haga algún tipo de procesamiento. Igual pasa con notas de enfermería, igual pasa con prescripciones. A menos que esté en un campo estructurado, el sistema no va a saber qué hay ahí. Y ahí tenemos el 80-90% de nuestra información. Auditoría de cuentas médicas, mirar pertinencias, reducción de glosas, temas de predicción, optimización de suministros, oportunidades que podemos tener en esas etapas. Bien, vamos a la siguiente etapa. Analítica predictiva. Miren, aquí hemos visto a lo largo de estas sesiones algunos ejemplos de ese tipo de analítica y me ha parecido fascinante porque es cosas que ya estamos empezando a hacer en Colombia en estos temas. Les comparto algunas cosas, por ejemplo, predicción de patologías. ¿Cómo podemos predecir, por ejemplo, en Medtronic, un ejemplo muy interesante, cómo usando los wearables, los IoT, usando sensores que son capaces de medir la glucosa en todo momento, esos datos alimentan un modelo predictivo y ese modelo permitía hasta con 4 horas de anticipación cuándo la persona podía sufrir una hipoglicemia. ¿Con el objetivo de qué? De tomar acción antes de que ese evento ocurra. Otro ejemplo interesante, un hospital de Canadá. Ellos son capaces de tomar la información que fluye en tiempo real de los neonatos, de los infantes, y en tiempo real hacer analítica de esa información para poder detectar en un modelo predictivo cuándo hay un riesgo de que un infante adquiera una infección nosocomial. Lo interesante es que esa detección la puede hacer 24 horas antes de que ocurra. Y por supuesto, podríamos seguir en Citon, por ejemplo, predicción para poder, cuando tengo un paciente al frente, poder definir cuál es la posibilidad o la probabilidad de un reingreso hospitalario. En el caso de Citon, encontró que su población más vulnerable es la que sufría falla congestiva cardíaca. Y con ese modelo hoy son capaces de predecir esa población, tomar acciones preventivas, modelos de atención que permiten reducir y disminuir ese riesgo. Siguiente nivel, analítica prescriptiva. Si predictiva nos decía qué pasará, la prescriptiva nos indica qué debería estar haciendo. Y lo interesante es que esto también tiene un gran potencial cuando hablamos de medicina personalizada, porque es la posibilidad de poder cruzar quién es mi paciente, su historia clínica, sus antecedentes, su historia familiar, y cruzarlo con las mejores guías, las mejores prácticas clínicas, la evidencia científica. Y aquí podemos encontrar ejemplos, inteligencia artificial, por ejemplo, o esquemas de sistemas expertos usados para permitir recomendar cuál puede ser el mejor tratamiento para un paciente, ¿cierto? Y vamos al último nivel, que es analítica cognitiva, que es cuál es la respuesta inteligente. Es decir, ayer hablábamos justamente y nos compartían acerca de cómo haciendo inteligencia artificial, analítica de imágenes sobre rayos X, yo puedo tener una forma de, con un cierto nivel de confianza, una probabilidad, la probabilidad de que una persona sufra de COVID, ¿cierto? Pues bien, esto sigue creciendo. Ahora se viene trabajando en modelos de voz que permiten, a través de la tos, predecir también la posibilidad de que la persona tenga COVID. Y cuando hablamos de distanciamiento social, sistemas de inteligencia artificial hoy que permiten medir el distanciamiento social, como yo permito y mido que si cuando se incumple, pues ocurre alguna alerta para notificar y tomar acción. Y una cosa muy interesante, en época antes de y durante la pandemia, de cómo también se puede utilizar la inteligencia artificial, agentes conversacionales, para promoción, atención en salud, importante. En COVID, por ejemplo, muchas veces uno no sabe qué hacer, entonces cómo guiarlo. Cuando las cosas funcionan normalmente, uno sabe cómo responder, pero recuerden lo que pasó, nos compartían hace 3 días de Sura, se escaló de 63,000 a 1,000,000 de llamadas. ¿Cómo escala uno a ese nivel? Agentes ayudando a responder ante los clientes, ante los usuarios. Pretriage, ¿qué debo hacer? Quedarme en casa, ir a un ente de salud, esperar a que llegue un médico domiciliario. Y en última, se vuelve una herramienta muy importante para un objetivo también en salud, que es cómo logramos empoderar al consumidor de salud para hacerlo consciente y cada vez más adopte mejores estilos de vida saludables. Muy bien, entonces, tengamos esto en la cabeza para empezar a pensar dónde creo yo que me encuentro en mi organización. Solamente quiero compartirles esto. Cuando hablamos de analítica cognitiva, realmente lo que ha ocurrido es que esto no es una escala lineal. Es decir, no es que su organización tenga que primero pasar por descriptiva para llegar a diagnóstica, diagnóstica para llegar a predictiva, no. Y una cosa muy interesante que está pasando hoy es que inteligencia artificial es una realidad hoy.
está ocurriendo y los fabricantes, los clientes, las organizaciones lo están adoptando. Y lo que cada vez vamos a encontrar es que en muchos de los productos que utilizamos hoy ya viene embebida inteligencia artificial. Hace 10 años Gartner hablaba lo difícil que era encontrar 10 tecnologías que usaran inteligencia artificial. Hoy lo que está ocurriendo es que es difícil no encontrar en nuestra cotidianidad tecnologías que utilicen y embeban inteligencia artificial. ¿Por qué les digo esto? Porque al final hoy lo que nos vamos a encontrar es, no importa si estamos en analítica descriptiva, diagnóstica, fundamental, predictiva, prescriptiva o cognitiva, la inteligencia artificial, machine learning, deep learning, de alguna forma está siendo hoy parte cotidiana de cada una de esas etapas. Y les doy un ejemplo muy sencillo. Analítica descriptiva. Escucharán un concepto que se llama analítica aumentada, que no es más que la oportunidad de que la misma persona de negocio pueda, sin depender de una capa intermedia de IT, poder acceder a la información y de forma natural, como estamos conversando ahora, poder tener respuestas a sus preguntas de negocio. Analítica aumentada. Muy bien, entonces, los invito y vamos a compartir, Marlon, si me ayudas, por favor, una dirección para que accedamos a este sitio y vamos a compartir esta pregunta. Con base a esos niveles que hemos visto, aquellos que no reciban el link pueden ir a www.menti.com, usar este código que ustedes identifican acá y poder preguntar y poder responder esta pregunta. ¿En qué nivel de analítica ubicaría su organización? Con base en lo que hemos compartido, ¿cuál considera que es su nivel de madurez? Los invito a que contesten. No se preocupen, esto es confidencial, nadie va a saber quién respondió, pero es importante para poder entender en qué momento creemos que nos encontramos dentro de estos niveles. En la parte descriptiva, en la parte diagnóstica, en la parte predictiva, en la parte prescriptiva o en la parte cognitiva. Entonces los invito a que nos compartan su feedback. Y mientras nos comparten, no sé si ya, Marlon, compartimos el enlace. Y si no, vayan a este sitio, menti.com. Y para poder acceder. Mientras comparten, les voy a compartir, como hablamos de interfaces conversacionales, agentes conversacionales, les voy a compartir un pequeño video con un simple y un pequeño ejemplo. Mientras van contestando. Espero que escuchen. Dori, ¿qué nos puedes recomendar del coronavirus? Cuida tu salud y protege a los demás, lavándote las manos con frecuencia con agua y jabón. Si toses o estornudas, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Mantén distancia de al menos 1 metro con las demás personas, en especial con aquellas que tosen, estornudan o tengan fiebre. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, protege a los demás con un tapabocas y solicita atención médica. Muy bien. ¿Quiénes más contestan? ¿Qué nivel de analítica ubicaría su organización? Muy bien. Descriptiva principalmente, cognitiva. He visto durante estos días interesantes intervenciones. Ahora les comparto, en otras industrias, ¿qué es lo usual encontrar? Los clientes reconocen que típicamente se encuentra en la etapa descriptiva y buscan avanzar hacia la etapa fundamental y la etapa predictiva, ¿cierto? Ahora, eso no quiere decir, como les decía ahora, que yo no pueda afrontar una iniciativa predictiva así me encuentre hoy en la parte descriptiva. Al final lo importante es cuál es la visión de negocio que yo quiero ejecutar, cuál es el objetivo que yo quiero resolver y cuál es el resultado que yo espero. Muy bien, excelente. Excelente, 10 segundos más para su última participación y continuamos adelante con el siguiente bloque. Excelente. Muy bien, perfecto. Si quieren pueden seguir participando. Por ahora, la conclusión que vamos encontrando es, creo que ese es todo el sentido, la mayoría reconocemos que estamos en la etapa descriptiva, algunos ya están en la etapa fundamental, diagnóstica, y algunos están hay uno en la parte prescriptiva y 2 en la etapa cognitiva. Excelente, felicitaciones, muy bien. Es importante reconocer dónde estamos para poder avanzar en el camino. Sigamos entonces.
Y pueden seguir, por supuesto, aportando dentro de esta votación. Muy bien. Ahora bien, para finalizar este segmento, me gusta hacer este símil, porque no todos somos familiares con el tema de analítica, datos, big data, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense cuando están manejando un carro, ¿cierto? A la parte descriptiva, la analítica descriptiva sería el equivalente a manejar mi carro mirando por dónde, por el retrovisor, porque estoy mirando el qué pasó, estoy mirando hacia atrás. La analítica fundacional, que es no solamente mirar por qué pasó, sino mirar qué está pasando ahora en tiempo cercano a real, será mirar por dónde. ¿Por dónde creerían? Posiblemente algunos dirán, sí, efectivamente, por el tablero de instrumentos. Miro los indicadores de cómo se está desempeñando mi carro en este momento. La analítica predictiva, ¿qué creen ustedes? ¿Sería mirar por dónde? En mi carro. Si algunos dicen por el panorámico, por el gran parabrisas, estoy de acuerdo con ustedes. Al final, predecir no es más que mirar qué es lo que hay adelante mío. En un carro, si yo no soy capaz de mirar por el retrovisor, realmente yo no estoy, perdón, por el panorámico, en realidad yo no estoy mirando el ahora. Yo lo que estoy haciendo es proyectarme hacia el futuro, hacia dónde debo moverme, de dónde debo girar, mantenerme aquí, cambiar de carril, ¿cierto? Perfecto. La prescriptiva, ¿alguien se le ocurre un ejemplo de cuál sería un ejemplo de analítica prescriptiva cuando están manejando carro? Y si no, acá les doy una buena idea, ¿no? Waze, sí. Creo que ya pocos hoy nos movemos sin Waze, ¿cierto? Y Waze lo que hace es, usando los datos que recopila de miles de conductores que él puede censar a través de su celular, él puede ofrecerme recomendaciones de rutas y me da una sugerida para que yo pueda seguir el mejor camino para llegar a mi destino, ¿cierto? Y finalmente, cognitiva. ¿Cuál puede ser un ejemplo de analítica cognitiva? Pues muchas cosas se pueden ocurrir. De hecho, de alguna forma Waze utiliza modelos de Machine Learning para ir aprendiendo cuál puede ser la ruta para mí favorita para poder ir de un lugar a otro. Algún otro podría decir un vehículo autónomo. Qué bueno, ¿no? Alguien que pueda tomar la acción, ya no solamente yo manejar, decidir por dónde voy, sino inclusive pueda llevarme hasta allá. Muy bien, espero que el ejemplo les haya gustado. El único mensaje de este slide es, así como hoy no podemos manejar mirando hacia atrás por el retrovisor, empezar a evolucionar en nuestro camino analítico es una prioridad y es una necesidad. Perfecto. Siguiente bloque, retos. Por supuesto, acá hay muchos retos, hemos comentado algunos. Rápidamente, tenemos un problema crítico, fragmentación de la información. Miren, en mi último trabajo tuve un compañero con COVID y nos comentaba cómo múltiples veces él tenía que en cada sesión de control repetir la misma historia de los antecedentes, de los síntomas, con los diferentes actores, con el que representaba la EPS, el que representaba la IPS, el que representaba la ARL, el profesional de salud. Es algo muy desgastante. Él de su consulta demoraba 20 minutos explicando la misma cosa a diferentes personas. Y eso ocurre porque tenemos un problema de fragmentación de la información. Entonces, y aquí estamos hablando primero de lo macro, a nivel nación, a nivel país, a nivel región. Tenemos un problema porque aún no tenemos una vista única de quién es mi paciente. Y yo coincido, no hablamos solamente de paciente, de ciudadano, de consumidor de servicios de salud. Y al no tener esa vista única, pues tenemos datos, los datos que tenemos no los creemos hoy, hay una falta de integración, una falta de coordinación, hay una falta de acceso o es un acceso limitado a esa información. En consecuencia, los procesos de atención hoy están limitados para permitir ese intercambio de datos. Lo importante es que se viene avanzando en ese tema, ya hay iniciativas regionales que se vienen avanzando, hay también un reconocimiento del gobierno en avanzar en esta dirección para permitir la colaboración entre los diferentes actores del ecosistema de salud, IPS, CPS, entes territoriales, gobierno, ministerios, etcétera. Y por supuesto hay desafíos, como todo, no solamente esto no es un tema técnico, porque realmente la interoperabilidad técnica está resuelta, es decir, hay estándares definidos, hay una organización que se llama la IHE, Integrando la Información en Salud, que define esos estándares y define inclusive la posibilidad de poder, no solamente a nivel técnico, sino también a nivel semántico, de poder definir cuál es el contexto de esa información, qué significa esa información. En consecuencia, si bien hay desafíos relacionados con privacidad, con temas de semántica, con temas de reconciliación de datos,
etcétera. Creo que aquí el principal desafío es realmente cómo nos ponemos de acuerdo en unos estándares, en unos modelos de negocio que permiten y viabilicen este modelo de interoperabilidad. Esto es solamente un ejemplo de un modelo, se llama interoperabilidad centralizada, pero en realidad uno puede tener diferentes modelos. Aquí lo que hacemos es que los diferentes actores, y perdón que se me fue el pointer, aquí lo que tenemos es que diferentes actores, hospitales, IPS, prestadores, laboratorios clínicos, imágenes diagnósticas, también agreguemos entes territoriales, ministerios, etcétera, pueden compartir información en un repositorio donde comparten la información mínima en salud, crítica y sensible para poder tomar decisiones. ¿Y esto por qué es importante? Porque al final esto es información muy útil para las IPS, para las EPS, para las ARLs, para nosotros como consumidores de salud, porque al final es tener una vista integrada de quiénes somos, de cuáles son nuestros factores de riesgo, de cuáles son nuestras dolencias, nuestros síntomas, nuestras enfermedades, y con eso poder tomar mejores acciones, poder planear mejor cuáles son los recursos que debemos tener en salud para poder atender a esa población. Muy bien, pasemos de lo macro a lo micro, empresarial. ¿Qué pasa en las empresas? Esto es una encuesta de Harvard Business Review. ¿Qué ocurre? 2 de cada 3 decían, sabe que yo tomo decisiones, pero en realidad lo tomo sin datos. Muchas veces no confío en los datos que me llegan o no los tengo, entonces confío es en mi estómago, ¿cierto? Eso es otra encuesta también de Harvard Business Review. 80% de las empresas hoy son incapaces de colaborar sobre datos comunes y 9 de cada 10 reconocen que requieren de datos más rápidos y analítica para poder competir. El 84% reconoce que la fragmentación de los datos en sus organizaciones es un problema. Ahora bien, ¿qué ocurre en Colombia? Esto es un estudio del Observatorio de Economía Digital de Colombia. Este es del 2018, o sea, publicado en 2018, pero con datos del 2017. Y si ustedes se dan cuenta, el reconocimiento de Big Data, inteligencia artificial, realmente es muy bajo en adopción. Ahora, esto obviamente no tiene todo en cuenta el fenómeno del COVID, pero si uno mira, por ejemplo, el reporte, pues mirar, por ejemplo, a nivel nacional, 5% de adopción. Solamente las grandes empresas llegan al 17%. Pymes y micros no pasan del 4 y del 1.3%, lo que nos indica es que tenemos una gran oportunidad para empujar la adopción de estos temas dentro de nuestras organizaciones. Ahora bien, hablando de retos, en salud, ¿cuál es un reto fundamental? Así como hablamos de interoperabilidad y desintegración de información a nivel macro, también tenemos ese problema a nivel micro en nuestras organizaciones. ¿Por qué? Nos encontramos típicamente con información clínica, información financiera, administrativa, recursos humanos, supply chain, etcétera, etcétera, cada uno con, si los llegan a tener, si los llegamos a tener, con modelos, con warehouses, con bodegas de datos, pero islas por negocio. ¿Cuál es el objetivo y cuál es un deseable? ¿Cuál es un reto? Que esa información se integre para tener una vista integrada analítica. Eso permitiría poder responder preguntas importantes. Cuando tengo un paciente al frente, ¿cuál es el tratamiento más costo efectivo para este paciente? ¿Por qué? Porque sencillamente mis datos me indican que este es el tratamiento que mejor funciona, no solamente porque la guía clínica lo define, sino porque también he visto que ese tratamiento funciona en el ámbito de los pacientes que he atendido. ¿Cuál es el desenlace clínico esperado? ¿Cómo puedo optimizar el personal de salud y los suministros para atender? ¿Parece una locura? No. Hoy hay muchas empresas hoy que lo hacen. Heisinger en Estados Unidos lo hace. Ellos cuando reciben un paciente, con base en su perfil clínico, son capaces de entender cuál es el tratamiento más costo efectivo para ese paciente y cuál es el desenlace clínico esperado. Ahora bien, otro reto fundamental, y lo hablábamos antes, los datos no estructurados. Aquí tenemos un gran reto, porque como decíamos, estamos acostumbrados a manejar la información estructurada, que reside en bases de datos, pero cuando empezamos a integrar información, imágenes médicas, pero no hablamos ni siquiera todavía de imágenes médicas, hablemos de notas de enfermería, notas de médico, anamnesis, notas de alta, ese tipo de información no la estamos explotando como se debiera. Y ahí estamos dejando una información muy valiosa, el 90% de nuestra información, para poder modelar, por ejemplo, población en riesgo, factores de riesgo, predicciones. Entonces, acá tenemos una gran oportunidad. Ahora bien,
El mayor reto que tenemos, y esto también se reconoce en una encuesta que hizo Harvard Business Review, más del 90% decía, el mayor reto que tenemos hoy en la implementación de una cultura orientada a los datos tiene que ver con la cultura empresarial. Y aquí les comparto a Einstein, el mundo no se puede cambiar si no cambiamos nuestra forma de pensar. Yo lo veo de otra forma, no podemos abordar los problemas del hoy con el pensamiento de ayer. Necesitamos elevar nuestro nivel de conocimiento. Y por eso va mi siguiente pregunta. ¿Cuál crees son los mayores retos en la implementación de la analítica en Colombia? De nuevo, esto es una pregunta abierta. Ahí la sugerencia es, definan. Escriba mínimo 1, máximo 3, desde su organización, desde su punto de vista, ¿cuál cree son sus mayores retos en implementar la analítica, la inteligencia artificial en Colombia? Y mientras me contestan esta parte, les voy a compartir algo que me parece interesante. La inteligencia artificial está ocurriendo a un ritmo que no esperábamos. Y la verdad es que está abriendo muchas oportunidades. Hablábamos de telemedicina. Lo que les quiero compartir es un video mientras me contestan esto. Mismo enlace, ya deben estar disponible esta encuesta, por favor. Retos, un mínimo 1, máximo 3. Les voy a compartir rápidamente esto. Disculpen, no fue el mejor video, estaba recién levantado, estaba despeinado, pero no me interesa el look, lo que me interesa es que vean la oportunidad. Y no voy a decir nada. Lo que están viendo es inteligencia artificial que usando los sensores disponibles en un teléfono celular son capaces de medir signos clínicos. Latido cardíaco, respiración, variabilidad de ritmo, saturación de oxígeno, estrés. Y esto es algo disruptivo, porque antes estábamos acostumbrados a que si no teníamos el oxímetro, si no teníamos el kit para tomar la medición de signos vitales en el sitio, pues no teníamos forma de hacer telemonitoreo, y esto lo que hace es romper esquemas, porque hoy está al alcance de cualquiera un celular, tenemos más celulares que habitantes en Colombia y en el mundo, y es cómo poner al alcance de cualquiera la telesalud, la telemedicina, el telemonitoreo. Muy bien, ¿cómo vamos con la encuesta? A ver, ánimo. Necesitamos encuesta, votación. ¿Cuáles son sus retos que están viendo la implementación de la analítica en salud en Colombia? Aquí estamos viendo ya el resumen. Demora más o menos 1 minuto en tomar los signos y luego hace el resumen después de tomarlos. Muy bien, ¿cómo vamos? Los animo a que participemos. Y si quieren, mientras participamos, porque dice que el tiempo se nos está acabando, vamos a... ¿Cómo estamos de tiempo? Nos quedan 15 minutos, 10 minutos. Excelente, muy bien, perfecto. Entonces, gracias, importante su participación. ¿Cuál crees son los mayores retos en la implementación desde su perspectiva? De nuevo, esto es anónimo, nadie va a saber quién puso el comentario, pero es muy importante conocer esto. Ignorancia, de acuerdo, tenemos una brecha en habilitarnos en estos temas. Miedo a las tecnologías, es cierto, la inercia muchas veces nos gana, es más cómodo seguir con la forma como lo veníamos haciendo, pero una vez lo adoptamos y empezamos a entender el valor y las oportunidades y las posibilidades, esto tiene la oportunidad de cambiar. La mentalidad, excelente, muy bien. Falta de cultura, muy bien. Acceso, internet, completamente de acuerdo. No hay presupuesto, un punto importante. Infraestructura, cultura, ubicaciones, los políticos, la mentalidad, los costos, muy bien. Excelente. Muy bien, perfecto. Gracias por eso, sigan aportando y vamos al tercer bloque. Porque está bien, tenemos retos. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? Entonces, lo primero, compromiso ejecutivo. ¿Qué queremos decir con compromiso ejecutivo? En organizaciones que buscan orientarse a la cultura del dato, es común hablar de la figura del CDO. ¿Quién es el CDO? El Chief Data Officer. Algo así como el ejecutivo responsable de la estrategia de los datos en la organización, ¿cierto? Ahora bien,
no importa si existe hoy en sus organizaciones o no, lo importante es que debe haber un líder de este tema en su organización. Pero ese líder no puede estar solo. Ese líder debe tener un compromiso de toda la dirección de la organización. Y cuando digo compromiso, no solamente me refiero a una palmada en la espalda, me refiero a un compromiso de poder de forma conjunta liderar el cambio en la organización. ¿Qué quiere decir eso? Definir objetivos, definir cuál es el outcome, el resultado que queremos lograr, definir cuáles son las métricas que voy a definir, liderar la organización para poder empezar a lo que llamamos a democratizar ese conocimiento, el acceso a los datos que lo mencionábamos ahorita, lo menciono también como un inhibidor. Entonces, liderar la organización no es tema de una sola persona, sino es tema de una organización, y esto es algo que tiene que ir de arriba hacia abajo, top down, porque si trata de buscarse de abajo hacia arriba, se va a ahogar, se va a ahogar. Entonces, compromiso ejecutivo. Segundo, objetivos realistas. Y aquí también quiero poner un dedo en la llaga, porque muchas veces me he encontrado con clientes que nos dicen, yo quiero arrancar, yo quiero armar un lago de datos, ¿cierto? También he estado del lado de fabricante, ¿cierto? Pero el problema es que tenemos el lago de datos, tenemos toda la información ahí, si la llegamos a tener, pero el problema es que no sabemos qué hacer con ella. Entonces, importante, definir objetivos realistas. Y más importante aún, objetivos realistas, inclusive identifiquen dentro de su equipo victorias tempranas. Si yo tengo un objetivo orientado a mejorar la atención a mi paciente, a reducir costos, identifiquen cuáles pueden ser esas victorias tempranas. Les doy un ejemplo muy sencillo de otra área. Quien ustedes ven ahí se llama Andrew Ng, no sé cuántos han tenido la oportunidad de conocerlo, un gurú en inteligencia artificial, fue el fundador de Google Brain, luego de Baidu, y es hoy uno de los líderes de Coursera en los temas de especialización en inteligencia artificial. Él es mi profesor y tuvimos la oportunidad la semana pasada por invitación de la Cámara de Comercio de Bogotá de tenerlo, y él nos compartió una experiencia muy interesante. Cuando él llegó a Google, pasó lo mismo. ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué vamos a hacer? Y lo que él hizo no es arrancar por un Big Bang, no, es que vamos a hacer esto. Lo que él propuso es qué es lo que más duele y más va más alineado con la visión de Google. Y arrancaron por un área, el área de reconocimiento de voz. Y con los modelos de aprendizaje profundo lograron mejorar la calidad y la precisión del reconocimiento a niveles que hoy lo podemos disfrutar como usuarios del servicio. Y luego fueron yendo a otras iniciativas. El mensaje que quiero dejarles es, identifiquemos victorias tempranas, objetivos realistas, ejecutemos, y en la medida que vamos teniendo victorias tempranas, vamos generando un cambio en la inercia, vamos ejecutando una dinámica que nos permite crecer dentro de la organización. Mantener la visión. Mantener la visión implica desde nivel ejecutivo, de ese compromiso que hablábamos al principio, cómo logramos que la compañía se alinee con esa nueva cultura. Típicamente, ¿qué pasa en las organizaciones? Hay proyectos, hay iniciativas, y nos ha pasado, en cajas de conversación nos ocurría, pero ¿qué ocurre? Y, bueno, en cualquier empresa, los datos se encuentran en islas. Entonces, el dueño de estos datos es el financiero y él es su responsabilidad, es accountable por esa información, y a él le cuesta mucho compartirla. Si no hay un liderazgo desde arriba, alguien que sea capaz de mantener esa visión y alinear la organización, va a ser muy difícil. Hay que romper las islas, hay que democratizar el conocimiento, hay que facilitar la colaboración y hay que mantener el rumbo. Por supuesto, plataforma tecnológica es importante, no cabe la menor duda. Es un habilitador, no es el más importante, pero hay que tenerlo en cuenta. Y cuando hablamos de vista integrada, pues obviamente estos son retos, ¿no? Porque, claro, es fácil hablar de, sí, la vista integrada, vista 360 de paciente, integrando información clínica, administrativa, financiera, laboratorio, etcétera. Esa es la parte divertida, pero realmente también hay que considerar que para tecnología esto involucra un montón de esfuerzo en lo que es la adquisición de los datos, la integración de esos datos, la limpieza, la transformación, el enriquecimiento, algo que también mencionaba Paul al inicio de este espacio. Esa es la parte dura. Y aquí lo interesante es cómo partiendo, y aquí la sugerencia es, identifiquen dónde están ahora,
a nivel también de tecnología, a nivel de arquitectura, e identifiquen dónde quisieran estar, con base en los objetivos y en las métricas que han establecido. Y al final de ahí saldrá una hoja de ruta, una arquitectura sugerida de dónde debieran llegar. Esto es un ejemplo, simplemente un ejemplo, de una arquitectura, de una vista integrada para salud, para datos estructurados. Si se dan cuenta, no es algo fuera del otro mundo. Sin embargo, lo que quiero decirles con esto es, dependiendo del problema que ustedes quieran resolver, posiblemente haya componentes que acá no se encuentran. Lago de datos, información que fluye en tiempo real, enriquecimiento, analítica, capa de descubrimiento. Eso solamente es un ejemplo, pero es un ejemplo para decirles, tenemos que pensar hacia dónde queremos llevar nuestra organización, diseñar una hoja de ruta alineada con los objetivos y los resultados que esperemos en esas diferentes fases. Y por supuesto, no se preocupen, no va a haber quiz de este slide. Esto es solamente, es una visión ampliada de la que les compartió Paul antes. Esto es una vista de cómo luce el horizonte de proveedores y tecnologías relacionadas con infraestructura, con analítica, con aplicaciones en datos e inteligencia artificial. Por supuesto, no hay mente humana que pueda analizar todo esto, pero lo que sí quiero decirles como mensaje de qué hacer es, también es importante que miren qué está pasando afuera, miren experiencias, miren proveedores, porque muchas veces nos ocurre que por la comodidad de seguir con los mismos proveedores con los que estamos, no nos damos la oportunidad de mirar qué está pasando afuera y de pronto apropiarnos de otras organizaciones que están haciendo cosas muy interesantes que podríamos traer y acelerar dentro de nuestra organización. Ese es el mensaje con este slide. Finalmente, recurso humano. Miren, dejo para lo último lo más importante. Hay un libro que les recomiendo que dice por qué fallan las transformaciones digitales, ¿cierto? Y la falacia de la transformación digital. Y es que muchas veces no le damos el valor que es al recurso humano. Y esto lo pongo así para enfatizar un punto que es la importancia de los equipos multidisciplinarios. Esto no es un esfuerzo solo del director médico, solo del personal de salud, tampoco es un esfuerzo solamente de los equipos de datos, de analítica. Por supuesto, una organización puede tomar la decisión de tercerizar, contratar un proveedor externo que tenga el conocimiento y que le ayude a resolver sus iniciativas, sus objetivos. Y de todas formas, para aquellas organizaciones que se preguntan, ¿sabe qué? Para mí es algo estratégico, quiero invertir no solamente en recursos, sino también en recurso humano, en equipo. Les voy a compartir, bueno, eso también es una realidad, ¿no? En época de pandemia, pues el recurso humano ya no tiene que estar físicamente pegado a mi lado. Ahora puede estar disponible de forma remota en cualquier también lugar del mundo, ¿no? Pero muchas me preguntaban, bueno, ¿cómo luce un equipo si mi organización está dispuesto a invertir en un recurso humano para iniciativas de analítica, de inteligencia artificial, de Big Data? Entonces, más o menos luce algo así. Y esto más o menos también, digamos, complementa lo que mencionaba Paul esta mañana. Es decir, hay diferentes dominios, y de pronto ustedes lo pueden ver acá, ¿cierto? Está el dominio de Machine Learning, máquina de aprendizaje, dominio de visualización, que lo mencionó muy bien Paul esta mañana, el dominio de Big Data, la persona que conoce muy bien de la parte de computación científica, está el desarrollador, la persona que conoce de inteligencia de negocio, de cómo hacer todo ese proceso de extracción, transformación, limpieza de los datos. Pero como no hay ninguna persona que lo sepa todo, con el mismo nivel de profundidad, pues existen roles, ¿cierto? Entonces aquí encontramos roles como el analista, el estadístico, roles como el de científico computacional, el investigador, roles como el ingeniero de datos, el desarrollador, que digamos son fuertes en cada una de estas perspectivas. Entonces esto se los comparto, esto simplemente es un template, ¿cierto? ¿Qué capacidad debe tener, por ejemplo, un ingeniero de datos? ¿Cierto? Por supuesto, dependiendo de su organización, ustedes lo adecúan de base con sus principios y sus lineamientos y sus definiciones a nivel de arquitectura y de plataforma, pero simplemente es un punto de partida. A nivel de lenguajes, R, Python, a nivel de plataformas, realmente hay plataformas open source, hay plataformas comerciales. Lo interesante y lo bello hoy de esta época es que existen muchas tecnologías hoy que se han venido simplificando para permitir que podamos hacer proyectos cada vez más en corto tiempo alineado con unos objetivos.
Estos roles que se les comparto, es cómo pueden interactuar estos diferentes roles, el ingeniero de datos, el científico de datos, el desarrollador de aplicaciones. Cosa importante, el rol del subject matter expert. Este es el experto, esta es la persona que sabe del negocio, ¿cierto? Y aquí hay una cosa muy importante que quiero de nuevo enfatizar. Inteligencia artificial no es magia. Inteligencia artificial es un proceso muy iterativo, requiere muchos ciclos de iteración y requiere el apoyo de expertos, de gente, no solamente científicos de datos y gente que conozca de datos, sino gente que conozca del negocio. Y esto quiero decirlo porque esto es una gran oportunidad para todos. No importa si eres enfermera, si eres médico, si eres doctor, si eres administrativo, todos tenemos una gran oportunidad de poder aumentar nuestra capacidad, amplificar nuestro conocimiento, extender lo que podemos hacer con este tipo de tecnologías. Y para aquellos que quieren invertir en talento para empezar a formar un equipo dentro de nuestra organización, son los siguientes pasos sugeridos. Casi siempre en nuestra organización pueden encontrar talento que quiera moverse en esta dirección. Si lo pueden identificar, identifíquenlo. Identifiquen cuáles son los roles mínimos. No hay que arrancar con 5 o 6, pero identifique cuáles son los mínimos con los cuales podrían arrancar, cuáles son los skills que tiene hoy su equipo, cuáles son los roles que esperarían desempeñar. ¿Para qué? Para poder identificar cuáles son los gaps. Y con esos gaps identificados, invertir en entrenamiento. Muy bien. Creo que con eso, pero espero cumplir con el tiempo. Me queda solamente agradecerles. Sigamos conectados. Realmente acá tenemos una gran oportunidad de poder mejorar y transformar el sector salud. Hay una brecha de capacitación, de apropiarnos de esto, pero cuenten con nosotros. Y una última mención, eso también va en memoria de mi papá, médico general, cirujano, y también quiero aprovecharlo en memoria de todos los profesionales de la salud que también han padecido y han sufrido por el tema de COVID y que siguen hoy también en el frente de batalla. Algunos ya no están con nosotros, pero los que están, decirles gracias por ese esfuerzo y cuentan con nosotros. Y aquí están mis datos. A quienes interesan los temas de inteligencia artificial, de robótica, también tenemos un grupo para los que quieran participar. Tendremos un espacio para compartirles y los que quieran interesados pueden escribirme un curso de inteligencia artificial para ejecutivos y para personas que no son científicos de datos, para cualquiera. Entonces, con eso termino agradeciendo su generosidad y seguimos conectados. Carlos, muchísimas gracias. Excelente presentación. Vamos a iniciar con las preguntas de nuestros asistentes, ¿te parece? ¿Podríamos predecir enfermedades heredadas antes de que se manifiesten sin necesidad de hacer exámenes genéticos? Y enfermedades heredadas, a ver, la genética hoy nos está permitiendo hacer medicina personalizada usando la huella genética. Y eso va a ser otra revolución que estamos experimentando hoy. Pero si yo quiero predecir, yo lo hago con base en datos. Yo debo tener datos que me permitan identificar para sujetos como este al cual yo quiero predecir. He podido identificar algún dato y hay que identificar cuál es ese dato. ¿Quién sabe eso? El médico, el experto, dependiendo de la patología que queramos identificar, hay que identificar cuáles son esas variables. Y una vez identifico esas variables, tenemos que identificar cuáles son los resultados o cuáles son las características que me permiten identificar que esta persona sufrió esa patología. De nuevo, esto no es magia. Si yo tengo datos que me permitan relacionar estos pacientes con estas características o estas variables han sufrido esta patología, indudablemente yo puedo entrenar un modelo de machine learning, de inteligencia artificial, para poder hacer esa predicción. Desde su opinión, ¿cuál cree que es el tipo de analítica que tiene una mejor respuesta a la pandemia que enfrenta el mundo actualmente? Buen punto. En realidad, todas pueden aportar, porque miren, si somos capaces de hacer interoperabilidad, que es algo básico, compartir información, aquí no es tanto nada sofisticado, pero ya con el solo hecho de compartir información, no saben ustedes el logro tan grande que tendríamos, porque yo podría ya, sin necesidad de mandar faxes, reportes, correos, tener una vista hoy de cómo se está moviendo la pandemia en Colombia. Y ojo, no estoy hablando de inteligencia artificial, no estoy hablando de predicción, no, compartir datos. Es algo básico. Pero por supuesto,
cuando uno mira el tema de COVID, cosas muy interesantes han surgido. Ayer veíamos, y lo decíamos ahora, el ejemplo de poder predecir COVID con radiografías de tórax, sin esperar a la prueba PCR. Pero hay más. Les comentaba que con la huella de voz podría identificar la probabilidad de que una persona esté contagiada de COVID. Les mostré ahorita con inteligencia artificial cómo podemos hacer telemonitoreo sin depender de un insumo, de un suministro, de un sensor, de algo que me haga ese monitoreo. Entonces, las oportunidades están todas en cada una de las etapas, pero a veces tenemos que pensar desde donde estoy, desde mi persona, desde mi organización, cuáles son los pasos que hacen más sentido para poder hacer impacto y generar valor. ¿Cuáles son las acciones interoperabilidad que ha avanzado Colombia desde el sector privado y público en el sector salud? Muy buena pregunta. Interoperabilidad es un tema que hemos venido empujando desde cuando estaba en la comunidad de salud con todo el equipo y con nuestra consultora de salud a la cabeza, Elisa Zapata. ¿Y qué te puedo decir? Hay experiencias. Gobernación de Cundinamarca tiene experiencias cruzando información de sus entes públicos. Ahora la Secretaría de Salud del Distrito en Bogotá también viene avanzando en un proyecto de interoperabilidad. De hecho, creo que Pedro nos compartía algo de eso ayer también. Y es cómo permitir que los entes públicos, 22 S en Bogotá, empiecen a compartir esa información. Obviamente está en un proceso de implementación, creo que van al 30%, si mal no recuerdo, y la idea es en un siguiente etapa incorporar también los hospitales privados. Esto no ocurre de la noche a la mañana, ¿cierto? Pero es importante que podamos aprender esas experiencias y empezar a replicarlas. El gobierno también viene avanzando, ha definido una hoja de ruta para el tema de interoperabilidad, viene trabajando con la definición de los estándares. Afortunadamente esto ya existe, esto ya está inventado. Es un tema de decidirnos a adoptarlos, de tener la voluntad y definir el modelo de negocio con el cual queremos trabajar. En cuestión de exactitud, ¿la analítica de datos podría ser más efectiva que el diagnóstico médico hacia los pacientes? Una cosa importante, la analítica de datos busca asistir al doctor, al médico, al personal de salud. En ningún caso pretende reemplazarlo. Por eso ustedes ven el tema de las probabilidades. Y así uno se encuentra una probabilidad del 100% o 95%, tampoco quiere decir que eso automáticamente socave el juicio del médico. Y eso es importante. Es decir, uno puede tener modelos analíticos, pero los modelos analíticos no son perfectos. Recuerden esto, todo eso tiene que seguir iterando, seguir mejorando, lo cual llega a un punto importante, la relevancia y la importancia del ser humano, del personal de salud, del médico, de la enfermera, en la toma de decisiones final. Entendiendo la barrera que genera la estructura de los datos clínicos, ¿cuál cree que es el camino para avanzar en la recolección de datos clínicos que permita avanzar en la aplicación de inteligencia artificial? Muy buena pregunta, pero en realidad es una pregunta de depende. Depende de qué problema quiero atacar, qué quiero resolver. De nuevo, desde el punto de vista de tecnología, uno se apasiona mucho con el tema del lago de datos, empezar a infusionar datos en una gran bodega, estructurada, no estructurada, pero muchas veces me he encontrado con que está en la bodega, pero los clientes están cruzados de brazos porque no saben esa información, para qué les puede servir o qué problema quieren resolver. Entonces, mi recomendación, antes de pensar en los datos, pensemos en el problema que queremos resolver, para luego ahí sí, de para atrás, empezar a pensar qué datos necesito yo. Si los tengo, si no los tengo, ¿dónde los puedo conseguir? O si ya están públicos. Hay muchas iniciativas hoy de Open Data disponibles con las cuales yo puedo apropiarme también de datos, pero es importante que arranquemos por el principio. Y el principio es, ¿cuál es el problema que quiero resolver? Bueno, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado, haber participado en Qualin. A ustedes muchas gracias y un placer. Cuenten con nosotros. De esta manera, damos por terminada la cuarta versión del Simposio de Innovación en Excelencia Clínica Qualin 2020. Agradecemos nuevamente al Centro Médico Imbanaco, la Fundación Valle del Lilia, Geografía de Occidente y a la Clínica Oftalmológica de Cali por sumarse a esta iniciativa. Y por supuesto a ustedes, nuestros asistentes, por haber participado de este evento. Hasta una próxima oportunidad. Feliz tarde. Desde 1994, en Angiografía de Occidente, trabajamos día a día comprometidos con tu corazón
Incorporamos tecnología de punta y el conocimiento de nuestro personal médico especializado para implementar prácticas mínimamente invasivas que garantizan la seguridad y el bienestar de nuestros pacientes. Angiografía de Occidente.